Bueno, yo creo que para todos es una enorme alegría encontrarnos con Paula después de algunos años que se ha ido de La Plata, donde se graduó e hizo su doctorado. Estamos muy contentos de que haya aceptado participar de nuestro seminario. Ahora está trabajando en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, así que estamos muy contentos de poderla ver, aunque sea de esta manera. Gracias, Paula, por aceptar charlar con nosotros. Cuando quieras, te escuchamos. Bueno, gracias, Marce, por la invitación. Para mí es muy lindo estar acá, hablando con ustedes, contando un poco lo que estuve haciendo estos últimos años, que está basado en todo lo que aprendí con muchos de los que están acá conectados, ¿no? Que me dedicaron horas y horas Recording in a progress. explicarme. Bueno, voy a contar un poquito entonces lo que estuve haciendo estos últimos años. Voy a compartir la pantalla. Ahí. ¿Están viendo? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Un montón. Bueno, ahora se va a ir, imagino. Tengo el coso del Zoom ahí molestándome un poco, pero espero que se vaya. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la matemática atrás de la patineta. Pero la verdad, voy a hablar un poco de mecánica y de cómo la geometría ayuda a entender problemas de mecánica clásica. Eso fue un poco lo que yo estudié en mi doctorado y con Solomín, y de ahí seguí estudiando en estos años. Entonces voy a empezar un poquito hablando de mecánica para los que no sé si para los que están un poco por fuera, y después voy un poco a lo que yo estuve estudiando. Eh, bueno, acá con Marce y otras personas que están conectados, estudiamos mecánica geométrica, que es una forma de aplicar métodos geométricos para el entendimiento de la mecánica. La idea es que la geometría ayuda a entender la mecánica, desde la mecánica desde cantidades conservadas hasta realmente la dinámica que tenemos de los sistemas. Aparecen en mecánica de partículas, en cuerpos rígidos, en mecánica de fluidos, en teoría de control, y en particular yo estoy interesada más por la dinámica de cuerpos rígidos, que básicamente tenemos dos marcos para estudiar esta dinámica, estos sistemas mecánicos. Es el lagrangiano y el hamiltoniano. Son equivalentes cuando tenemos el lagrangiano con condiciones de regularidad. Entonces ahí tenemos estos dos escenarios, son equivalentes. Y yo en particular me intereso por los sistemas, por el escenario hamiltoniano, porque con la geometría simpléctica, con todas esas herramientas, los sistemas hamiltonianos son más naturales para ser trabajados con toda la geometría. Entonces vamos a empezar con un poquito de historia, yéndonos bien para atrás. Los cuerpos rígidos son sistemas clásicos, son sistemas mecánicos clásicos, además de ser mecánica clásica, son clásicos, son muy antiguos, se estudian hace mucho tiempo. Las ecuaciones de Euler, que son las ecuaciones que describen un sistema dado por un cuerpo rígido, son estas que están acá y datan de 1753, así que son bien antiguas. La idea es que el estudio de un cuerpo rígido es agarrar un sólido y estudiar su movimiento. Estas ecuaciones fueron escritas, obviamente, estudiando el sistema sin ningún tipo de ayuda geométrica de todas las herramientas modernas, ¿no? Más tarde aparecieron las ecuaciones de Hamilton. Ustedes pueden ver que esto es de 1800, son casi
70 años de diferencia, 70, 80 de diferencia. 80 años después se escriben las ecuaciones de Hamilton, con esta formulación más general. Estos ya describen cualquier sistema mecánico. De estas ecuaciones de Hamilton se recuperan, por ejemplo, la segunda ley de Newton, se recuperan las ecuaciones de las geodésicas. Entonces, estas ecuaciones de Hamilton ya tienen una estructura mucho más general. Y estas ecuaciones de Hamilton fueron como el puntapié para presentar todo lo que es geometría simpléctica. La geometría simpléctica tiene su motivación en estas ecuaciones de Hamilton. Entonces la idea, ¿ustedes están viendo esto del Zoom, estos stop video y todo esto? No, eso lo ves vos sola. Ahí entendí. Lo moví. Lo podés correr, lo pinchás y lo podés correr a otro lugar de la pantalla que no molesta. Lo corrí para abajo, así no me... Gracias. Bueno, acá tenemos nuestras ecuaciones de Hamilton. Y vemos que estas ecuaciones de Hamilton se pueden escribir de forma matricial. Entonces ven que acá puse una matriz que tiene estas identidades, acá en estos bloques, y a partir de esta formulación de las ecuaciones de Hamilton, es que podemos escribir de esta forma más compacta, de forma matricial. Omega sería la matriz esta, este XH va a ser el campo que tiene como primera coordenada Q punto y segunda coordenada P punto. Estos son los sistemas, no lo dije, pero las ecuaciones de Hamilton están escritas en cotangente, entonces están escritas en posición y momento. Esa es la diferencia con las ecuaciones de Euler-Lagrange, que están escritas en posición y velocidad. Estas son ecuaciones de primer orden. Entonces, estas ecuaciones se pueden escribir usando la formulación simpléctica. Ahí me trabé. La idea es que si tenemos una dos forma, podemos contraer la dos forma con un campo e igualarlo al diferencial del hamiltoniano. Este campo va a ser el campo hamiltoniano y este es el campo que describe nuestra dinámica. O sea, las curvas integrales de este campo describen nuestra dinámica. Entonces, esta es la formulación simpléctica. Esto que está acá, esto se llama también las ecuaciones de movimiento. Y la idea es que para cada hamiltoniano, en general, siempre vamos a tener un sistema, está dado sobre una variedad, y un hamiltoniano que representa la energía. Y casi siempre, en este tipo de sistemas bien simples, el hamiltoniano es directamente un hamiltoniano dado por la energía cinética y la energía potencial. Entonces la idea es que para cada hamiltoniano vamos a tener un único campo, y este es el campo que describe la dinámica. Eso no es tan obvio, eso forma parte de las propiedades de estas dos formas. Entonces estas dos formas vamos a pedir que sea bilineal, que sea antisimétrica, que sea no degenerada. Estas dos propiedades dan ya, propiedades que ya conocemos de mecánica. Una es, la no degeneración va a dar la unicidad de esta solución, y la antisimetría va a dar la conservación de la energía. Entonces estos sistemas, que claro, se puede probar conservación de energía haciendo las cuentitas a este nivel, pero también la formulación simpléctica da la propiedad de conservación de la energía casi como automática. Y finalmente tenemos esta propiedad que es fundamental cuando trabajamos con estos ambientes simplécticos, que es que la dos forma es cerrada, el diferencial va a ser cero. Y esto tiene consecuencias importantísimas para los sistemas hamiltonianos. Entonces, por ejemplo, tenemos conservación de volumen, la existencia de momentos, y eso viene con el teorema de Noether también. Entonces, la idea es que la conservación de volumen es lo siguiente. Si yo tengo acá un volumen en mi variedad, un abierto en mi variedad, tomo todos estos puntos que pueden ser mis condiciones iniciales, y de acá voy calculando los flujos dados por el campo. La idea es que cuando llego acá, el volumen de esta región es la misma que el volumen de salida.
¿sí? El flujo mantiene el volumen. Entonces no podemos tener situaciones como esta, que no sé cómo, ahí, donde tenemos un shrink de las curvas. ¿Sí? Eso está dado por esta propiedad, que es fundamental. Y ahí también tenemos propiedades en los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio de sistemas hamiltonianos no pueden tener comportamientos asintóticos, o sea, no pueden tener este tipo de comportamientos, así, por ejemplo. ¿Sí? Porque ahí estamos perdiendo volumen si tenemos ese tipo de comportamientos. Tenemos esto de los momentos que escribí allí. Una de las propiedades más interesantes de sistemas hamiltonianos es que, dados un grupo de simetrías, el sistema es invariante por simetrías, tenemos cantidades conservadas. Y ese teorema está basado también en estas propiedades de simplecticidad de estas dos formas que aparece acá, que describe las ecuaciones de Hamilton. Aparecen también en mecánica clásica los corchetes de Poisson. Los corchetes de Poisson, ya en tanto la geometría simpléctica como estos corchetes de Poisson, que actualmente se habla en general de geometría simpléctica, geometría de Poisson, estas ya son herramientas de la década del 70. Entonces, ustedes ven que las ecuaciones fueron formuladas hace 1700, 1800, y estamos ahora, de pronto hicimos un salto, y estamos hablando de la década del 70, donde aparece todo ese boom de la geometría simpléctica y la geometría de Poisson. Estos corchetes de Poisson fueron descritos por Lichnerovich en los 70, y aparecen como una generalización de las formas simplécticas. La idea es que, ustedes vieron que anteriormente yo dije que, bueno, ok, para cada función existe un campo. Pero cuando la forma es simpléctica, como es no degenerada, también para campo existe una única función. Tenemos una relación 1 a 1. Los corchetes de Poisson es un corchete de funciones donde la relación es solo para un lado. O sea, para cada función o para cada una forma tenemos un campo, pero no lo contrario. La idea intuitiva es que para un corchete de Poisson tenemos asociada una foliación. Entonces, en cada hoja tenemos una forma simpléctica. Si ustedes toman campos que son tangentes a la hoja, ok, a ese campo va a estar asociado a una forma. Pero si el campo es transversal a la foliación, ese campo no tiene asociado a nadie. ¿Okay? Entonces aparecen como generalizaciones de las estructuras simplécticas. Y actualmente ya se transformó casi en un área de estudio particular, la geometría de Poisson. Tenemos estos corchetes de Poisson y podemos escribir las ecuaciones de movimiento en términos de estos corchetes. La idea es que acá evaluamos el corchete de Poisson en nuestra función hamiltoniana y como resultado nos da el campo hamiltoniano que describe nuestra dinámica. Estos corchetes de Poisson tienen su definición obviamente independiente de la forma simpléctica. Es simplemente un corchete que es bilineal, antisimétrico, todo eso ustedes ya ven que viene de la forma simpléctica. Esta identidad de Leibniz verifica esta propiedad de derivación, y esta identidad de Jacobi. Esta identidad de Jacobi es lo equivalente, si quieren, al diferencial de la forma cercera. Y esto muchas veces hablamos, cuando hablamos de la identidad de Jacobi, del diferencial de la forma cercero, de propiedades de integrabilidad del sistema. Entonces los sistemas hamiltonianos tienen estas propiedades de integrabilidad, porque están descritos por estas estructuras que tienen propiedades muy buenas. Y esta identidad de Jacobi es una identidad, una ecuación, pero por detrás de esta ecuación tenemos, esta ecuación es la que implica la existencia de la foliación y de la forma simpléctica en cada hoja. Entonces realmente muy fuerte esta propiedad. Implica, como ustedes pueden ver, implica como dos condiciones de integrabilidad: la existencia de la foliación más la hoja, más la forma simpléctica en cada hoja. ¿Dónde aparecen estos corchetes en mecánica? Bueno, aparecen cuando la forma más simple de ver ellos es cuando trabajamos por reducción por simetrías.
Entonces la idea es que tenemos un sistema mecánico. Entonces acá voy a pasar, vamos a ver algunos ejemplos. Primero, un ejemplo clásico que se estudia, creo que se estudia en física 1, el péndulo doble. Es un ejemplo clásico de sistema mecánico bien simple, que los alumnos de física lo saben modelar sin ningún problema. Y el otro es un trompo que está girando. Este es más parecido a lo que nosotros estudiamos como el cuerpo rígido. La idea del clásico cuerpo rígido que se estudia en mecánica es la siguiente. Pueden imaginar que tenemos como si fuese una pelota con una distribución de masa que no es homogénea, pero el centro de masa coincide con el centro geométrico de la bola. Entonces, vamos a pensar que el centro de masa y centro geométrico están ahí. Y la idea es la siguiente: podemos modelar este cuerpo rígido que va así andando. Podemos modelarlo sobre el grupo de Lie, que está dado por el grupo de rotaciones, que es este SO3, grupo de las rotaciones. Como estamos trabajando con estos sistemas hamiltonianos, vamos a trabajar directamente sobre el cotangente a ese grupo. Tenemos acá nuestra forma simpléctica canónica, que está dada por esa matriz que tiene esas identidades que yo mostré al principio. Y esto describe las ecuaciones de Hamilton, sería de nuestro cuerpo rígido, o sea, describe la dinámica. Pero ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, percibimos que este sistema, estoy pensando, no vi a qué hora empecé. Y 12 minutos. 12, empecé, y 12. 16 y 12 minutos. Perfecto. Van Entonces, 16. Tenemos acá, podemos percibir que este cuerpo, este sistema mecánico es invariante por rotaciones. Porque da igual si uno comienza así, que si comienza de esta forma, es invariante por rotaciones. Entonces podemos reducir y reducir por un grupo de simetrías. Así, intuitivamente, es como si ustedes tienen unas ecuaciones diferenciales y ven que las ecuaciones diferenciales no dependen de ciertas variables. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, sacan esas variables que no dependen de nada y escriben las ecuaciones diferenciales dependiendo de menos cantidades de variables, ¿sí? Sacan grados de libertad. Bueno, acá se puede hacer eso de la misma forma en un contexto más matemático y geométrico. La idea es que, dado una forma simpléctica, yo no puedo reducir mi forma simpléctica, no puedo calcular esta forma simpléctica en un cociente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a trabajar con los corchetes de Poisson. Estos corchetes de Poisson tienen la propiedad que sí puedo hacer un push forward para el cociente. Entonces, la idea es que podemos ahora calcular el cociente por SO3 de este cotangente y bajar este corchete al cociente. El cociente de este cociente de acá, si calculamos esto es equivalente al álgebra de Lie del grupo de Lie SO3. Entonces, esto que aparece acá, esto es el álgebra de Lie del grupo SO3, el grupo de las rotaciones. Y lo que aparece acá es un ejemplo clásico de corchetes, que son los corchetes de Lie-Poisson. Son corchetes de Poisson que siempre existen sobre álgebras, sobre duales de álgebras de Lie. ¿Y qué pasa con esto? Ok, esta estructura es muy linda, pero ¿para qué me sirve? Bueno, ahora viene realmente el poder de la geometría. ¿Cómo voy a encontrar las ecuaciones o las curvas integrales de mi campo o las curvas que describen la dinámica sin resolver ni una ecuación diferencial? Entonces la idea es que, ¿qué voy a hacer? Voy a usar las propiedades de esta variedad Poisson, de alguna forma. Primera cosa que yo sé es que mi sistema verifica que la energía se conserva. Eso es que el hamiltoniano se conserva. Estos cuerpos rígidos tienen el hamiltoniano dado por energía cinética. Entonces tenemos la dinámica se restringe al conjunto de nivel de esos hamiltonianos. El conjunto de nivel del hamiltoniano es un elipsoide.
que la energía cinética es una forma bilineal positiva, entonces es un elipsoide el conjunto. Y por otro lado, yo sé que mi dinámica se restringe también una vez que estoy en una hoja, en una hoja de este corchete, siempre voy a estar en la misma hoja. La dinámica no puede saltar de hoja en hoja, ¿no? Porque el campo hamiltoniano siempre está frente a la hoja. Entonces siempre voy a estar en las hojas simplécticas. Las hojas simplécticas de este corchete de LiPo son sobre esta variedad, que es R3, es S2. Las hojas son esferas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, voy a decir, bueno, mi punto de partida es una esfera, y voy a intersectar esa esfera con el conjunto de nivel de mi energía. Entonces así voy a obtener el clásico dibujo que a todos los que hacemos mecánica nos encanta. Esto es exactamente, la esfera sería la órbita coadjunta, que son las órbitas, son las hojas simplécticas de este corchete, y esta sería la esfera, y lo que están viendo acá sería la intersección con diferentes elipsoides, o sea, con diferentes niveles de energía. Entonces, mi dinámica siempre va a estar restringida, mi dinámica va a ser una curva, siempre voy a estar en un elipsoide y en una esfera, no puedo estar en una. ¿Ok? Entonces, acá ustedes pueden ver que realmente podemos tener las curvas, las curvas que describen la mecánica, los puntos de equilibrio asociados, tipos que son diferentes, estos son centros, estos no. Podemos tener muchas conclusiones sin resolver ninguna ecuación diferencial, simplemente usando la geometría. Y eso es exactamente lo que a mí me gusta y lo que yo hago, es usar geometría para no resolver ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces vamos a ver un poco lo que yo estudio. La idea es que yo estudio sistemas no holónomos. Ya mi tesis doctoral estuvo hecha en sistemas no holónomos. Y ahora estoy pensando, creo que mi tesis de maestrado también, mi tesis de licenciatura también, con Marcela, estuvo hecha en sistemas no holónomos. Y la idea es que un sistema no holónomo es un sistema mecánico donde tengo restricción en las velocidades. O sea, la velocidad, antes yo podía tener cualquier posición y cualquier velocidad, ahora tengo una restricción en las velocidades. Y ejemplos, tenemos miles. Los ejemplos clásicos que podemos pensar son ejemplos de un disco rodando sobre un plano. Entonces, si ustedes quieren que el disco no patine, claro que tienen que tener una relación entre la velocidad angular y la velocidad de traslación del disco. Y eso es lo que llamamos vínculos en las velocidades. Son vínculos que no se pueden traducir a vínculos en posición. Entonces, por eso, este tipo de vínculos genera esta distribución que es una distribución no integrable. No integrable, primero distribución es en términos geométricos, ¿sí? Y no integrable es no integrable en el sentido de Frobenius. O sea que si tengo un Lie bracket de dos campos que están en D, el Lie bracket puede salir afuera de D. ¿Okay? Entonces eso, como conclusión, trae aparejado que no tiene una foliación asociada. ¿Ok? Bien, esta no integrabilidad es lo que caracteriza a los sistemas no holónomos, la no integrabilidad de esta distribución. Un sistema clásico un sistema clásico no, este es un sistema que no es tan clásico, por eso me gustó, me lo explicó una vez Jair Euler, que es el tiro de jabalina, que la idea es que, claro, vamos a tener una relación entre la velocidad de traslación de la jabalina y la velocidad, alfa punto, que sería el ángulo de inclinación de la vara esta. Esto me gustó porque no era tan clásico, ¿no? Siempre hablamos de los mismos ejemplos. Acá tenemos más ejemplos. Este es el ejemplo que les estaba explicando, el disco que rueda sobre un plano.
Y acá los dos gráficos que están acá, uno en naranja y otro en azul, es la comparación del sistema sin vínculos y el sistema con vínculos. Porque también a veces nos podemos preguntar, ok, ¿serán estos sistemas no autónomos perturbaciones a nivel de sistemas dinámicos? ¿Perturbaciones de sistemas hamiltonianos? Y la verdad que no lo son. La dinámica es completamente diferente de un sistema con vínculos que del mismo sistema sin vínculos. Y se puede ver en este ejemplo tan simple que si yo fijo teta para que sea cero, o sea, la velocidad de rotación, la velocidad angular va de cero, en el sistema con vínculos no voy a tener movimiento. Porque, claro, si no tengo velocidad angular, no puedo tener velocidad de traslación, si no el disco patina. Y en el disco sin vínculos, claro que yo puedo tener la velocidad cero, y el disco tener traslación, está patinando, nada más. ¿Okay? Entonces vemos que las dinámicas realmente son diferentes. Un sistema no es una perturbación simple del otro. Tenemos más ejemplos acá. Estos ya son ejemplos, no que sean más nuevos, sino que el entendimiento de ellos fueron más nuevos. Podemos hablar un poquito más de ellos. Este es la bola Chaplin. La bola Chaplin es un ejemplo bastante antiguo y no es nada difícil de entender, es simplemente una bola con distribución de masa no homogénea. Centro de masa coincide con centro geométrico y la bola rueda en un plano sin deslizar. Esta bola, el problema matemático de la bola es súper antiguo. Incluso creo que desde finales de 1800 ya se estudiaba este ejemplo. Y después Chaplin, que ahora se llama la bola Chaplin, estudió. Es bien interesante porque después con el auge de la geometría sinclética aparece toda esta formulación de sistemas hamiltonianos y en los 90 aparecen estos sistemas no autónomos, como viene medio por consecuencia. Primero aparece el auge de la geometría sinclética, después vienen todos los sistemas hamiltonianos y en los 90 reaparecen, no es que aparecen por primera vez, reaparecen los sistemas no autónomos, entendiéndose desde el punto de vista geométrico. Y para el año 2000, 2004 aparecen artículos de esta bola Chaplin, aparece uno de Duistermatt. Yo les voy contando así un poquito de historia. Aparece uno de Duistermatt en el año 2004 haciendo un estudio exhaustivo de este ejemplo y no lo llegó a publicar. Duistermatt se murió antes, pero está en el archive. Es un artículo enorme, son como 100 páginas. Impresionante el estudio que él hace de este ejemplo. Y también apareció en la escuela rusa, aparecen también artículos estudiando este ejemplo, usando corchetes de Poisson y Olmos-Poisson, que ahora vamos a ver. Este es un ejemplo también bastante... Yo siempre separo los ejemplos de la escuela americana y la escuela rusa. Este es la bola Chaplin, es bastante escuela rusa, y este es bastante escuela americana, el Snakeboard. Tengo acá, voy a pasarlos y después tengo unos videitos de estos ejemplos. Este es el Rattleback. Este ejemplo es muy complicado. Actualmente todavía no se entendió la geometría que hay por detrás. Y estos son los sólidos de revolución. Estos ejemplos también son bien antiguos. De hecho, esta primera se llama bola de Ruth, que es de Ruth, de 1800 y algo. Es una bola, es lo mismo que esto, solo que el centro geométrico no coincide con el centro de masa. Se estudia esta bola y también estos elipsoides rodando sobre un plano sin deslizar. Estos se llaman sólidos de revolución. Estos también, las primeras veces que se estudiaron fue hace mucho tiempo, también principios del siglo pasado, una cosa así, y ahora en los 90, 95, 2000, aparecieron nuevos estudios intentando usar todas las herramientas de geometría. Voy a mostrarles acá en los videitos. El primero es el Snakeboard. Esta es para que vean cómo funciona. La idea
es que la persona que está acá genera el movimiento, que al hacer así con los pies vas generando un momento y el snakeboard este va avanzando. Perdón. Y ahora este es el rattleback, que es un ejemplo lindísimo. Se lo voy a poner. Russian rattleback. I love this one, but this particular one. I love this. So well designed. Lo voy a bajar y les voy a bajar el volumen. But then you have to have options in the way to make it work. If I spin it in the direction of that. Ahí está. Bueno, ustedes ven que ahí están viendo que las tortuguitas tienen las dos cabezas para adelante, y acá lo puso a rodar, y este rattleback rueda. Esto es como si fuera una canoa, y las tortuguitas lo que están haciendo es el cuello de la tortuga, trabaja con la distribución de masa de la canoa. Entonces ven que acá va a ser más pesado de alguna forma. Disculpen si hay alguien físico conectado. Lo voy a seguir acá. Y ahora intenta que vaya para atrás, y el coso este no le gusta ir para atrás, va hacia adelante. Esos son comportamientos a nivel dinámico que nunca podemos tener en sistemas hamiltonianos. Entonces verdaderamente este es un sistema no autónomo bien complicado. Siempre las tortuguitas quieren ir hacia adelante. Es un sistema súper lindo. Bien, esos son los sistemas. Ahí vimos que verdaderamente este rattleback que tiene comportamientos dinámicos bien complicados. Acá es un poquito de la historia que les conté de distintas personas que trabajaron en 1800, 1900 con estos sistemas, siempre desde un punto de vista bastante analítico. Y después, con la explosión de la geometría sinclética en los 70, aparecieron nuevas escuelas. Básicamente tenemos dos escuelas. Una es la rusa, que fueron los alumnos de Arnold y de Kozlov, y por otro lado fue la escuela americana con Marsen y demás. Y en el medio tenemos Duistermaat, Bushman, hay algunos europeos que también estuvieron, y acá en Sudamérica tenemos a Hernán, a Jair Coyle acá en Brasil, a Solomil, que fue de quien yo aprendí muchas cosas de estas. Bien, entonces vamos a ver un poco la diferencia entre sistemas hamiltonianos y sistemas no autónomos. La idea es que, bueno, en ambos tenemos conservación de la energía, eso es muy bueno para sistemas no autónomos. Tenemos esta diferencia de la no preservación del volumen. ¿Se acuerdan que para sistemas hamiltonianos yo les dije lo que era la preservación del volumen? Acá no lo tenemos. Entonces podemos tener comportamientos dinámicos bien extraños, como el caso que les mostré recién del rattleback. No tenemos teorema de Node. Eso es que si tenemos un sistema mecánico, un sistema no autónomo que tiene simetrías, que es simétrico, que es invariante por una acción de un grupo de Lie, no necesariamente eso va a generar cantidades conservadas. Es un teorema fuertísimo para sistemas hamiltonianos, pero no lo tenemos acá para sistemas no autónomos. De hecho, tenemos también en sistemas hamiltonianos, tenemos todo el estudio de sistemas completamente integrables. Sabemos que si tenemos cierta cantidad de cantidades conservadas, el sistema se restringe a toros, pero eso no es verdad en sistemas no autónomos. No es que no es verdad, es que no sabemos ni siquiera lo que es un sistema completamente integrable no autónomo. Habría que empezar a ver qué es lo que es, cuándo es que la dinámica puede estar restringida a todos.
Esto tiene un poco que ver con el problema de hamiltonización, que es lo que yo estudio en particular. Pero en principio, sin el problema de hamiltonización, así, cuando un sistema no holónomo admite una foliación por toros, del mismo modo que tenemos para sistemas integrales, eso no está claro. Y desde el punto de vista estricto, geométrico, tenemos que el sistema hamiltoniano está descrito por dos formas que son cerradas, son simplécticas, o corchetes, estos corchetes de funciones que son Poisson. Y del lado no holónomo tenemos esas estructuras, pero pierden propiedades. Entonces podemos tener una dos formas que no sea cerrada, o podemos tener un corchete que no verifique la identidad de Jacobi. Entonces esos son los que llamamos almost Poisson, almost symplectic, cuando sacamos cuando dejamos que la forma no sea cerrada o que el corchete no sea Poisson, no verifique la identidad de Jacobi. Bien, desde el punto de vista, vamos a ver cómo se modifican las ecuaciones de movimiento cuando tenemos estos vínculos. Ya hablamos que teníamos como dos marcos para trabajar, uno es el sistemas lagrangianos con las ecuaciones de Euler-Lagrange, y otros son los sistemas hamiltonianos con las ecuaciones de Hamilton. En principio, vamos a suponer acá que son equivalentes. Entonces, cuando adicionamos vínculos, aparecen estos vínculos aquí, y las ecuaciones de movimiento se cambian, claro. Ahora aparece, acá en lugar de ser 0, aparece esta función que se llama fuerza de los vínculos, y acá aparece esta restricción. Desde el punto de vista hamiltoniano, aparece acá una subvariedad m. En lugar de trabajar en el cotangente, ahora trabajamos en una subvariedad. Esa subvariedad, claro, está relacionada con esta d de acá, es una subvariedad, misma dimensión, todo es difeo, es un difeo con d, dada por la transformada de Legendre. Y las ecuaciones de Hamilton, claro que también se modifican, aparecen estas fuerzas acá, y ahora tenemos esta restricción. Bien, ahora esto lo vamos a interpretar usando geometría simpléctica y geometría de Poisson, igual que hicimos para sistemas hamiltonianos. La idea es la siguiente. Así como en sistemas hamiltonianos, nuestras ecuaciones estaban dadas por esta fórmula, la contracción de las dos formas simplécticas con un campo me da el diferencial de energía. Ahora, para sistemas no holónomos, ¿qué voy a hacer? Lo que tengo que hacer es agarrar esta ecuación y restringirla a los espacios que ahora tengo definidos. Antes, ahora tengo en lugar de trabajar en todo el cotangente, voy a trabajar en M. Entonces tengo que hacer el pullback de las cosas a M. Y además tengo una distribución C, esta que está acá, es una distribución que también está generada por mi distribución de vínculos D, y hereda de D la no integrabilidad. Como D era no integrable, en este sentido que los lie brackets pueden salir de fuera, C tampoco lo va a hacer. Entonces restringimos toda esta ecuación de acá, hacemos todos los pullbacks a M, y además restringimos a C, que es esto que está acá escrito. ¿Okay? Omega M sería el pullback, y además restringimos todo a C. Al restringir todo esto a C, perdemos muchas propiedades. De hecho, perdemos tantas propiedades que podemos tener sistemas con ese comportamiento tan interesante o tan diferente que es ese Servatos-Bach. De la pérdida que tenemos al restringir todo a M y al restringir acá a C, y la no integrabilidad de C. Entonces, estas son las ecuaciones de movimiento, esta que escribí acá, que remarqué, y así como una estructura simpléctica da lugar a una estructura Poisson, siempre una estructura simpléctica da lugar a una estructura Poisson, porque uno relaciona la una forma con el campo, y la relacionas de esta forma, y ya tenés tu estructura Poisson. Ahora tenemos una estructura almost Poisson. ¿Qué va a hacer? Claro, no hay mucha opción. Es relacionar la función que uno pone acá con el campo que aparece acá. Es esa misma relación. ¿Ok?
Esto es lo que se llama non-holonomic bracket, el bracket no holónomo. Y es una relación totalmente análoga a esta. Lo que pasa es que ahora, como estas restricciones, habíamos dicho que hacía que las cosas pierdan un poco de propiedades, este bracket lo que pierde en relación a este es que este no verifica la identidad de Jacobi. ¿Okay? Este bracket realmente es un bracket que llamamos almost Poisson. La distribución generada por estos campos hamiltonianos es no integrable. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para un corchete de Poisson tenemos una foliación simpléctica? Ahora, este bracket de acá ni siquiera tiene una foliación. No solo que no es simpléctica, ni siquiera tiene una foliación. Entonces realmente es un bracket que no tiene propiedades de integrabilidad. Y este es el almost, esta es acá la pérdida de la identidad de Jacobi. ¿Okay? Entonces por eso llamamos que es almost Poisson. Ok. Entonces ahora tenemos nuestros sistemas mecánicos no holónomos, descritos por corchetes de Poisson, que son almost Poisson. ¿Y qué puedo hacer con eso? Bueno, yo puedo trabajar con reducción, igual que hicimos con el cuerpo rígido, y salíamos del corchete sobre el cotangente del grupo de Lie, y íbamos al reducido, y ahí podíamos intentar entender propiedades. Lo mismo podemos hacer acá. Podemos tener el corchete almost, tenemos nuestras ecuaciones, que son ecuaciones que no son hamiltonianas, son esas ecuaciones de Hamilton modificadas que yo mostré. Cuando hacemos una reducción por simetrías, o sea, vamos al espacio cociente, esas ecuaciones se pueden trasladar al espacio cociente, y en principio no son hamiltonianas, van a heredar esas modificaciones. En términos geométricos, ¿qué es lo que tenemos? Ahora estamos después de los 70. En términos geométricos, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestros corchetes, almost Poisson, este es el corchete que yo definí, que no verifica esta identidad de Jacobi, no tiene foliación, no tiene nada, bajan acá al espacio cociente, los corchetes tienen esta propiedad buena que nos podemos bajar, bajan acá al espacio cociente, y esto en principio tampoco va a tener ninguna foliación, no va a tener nada. ¿Okay? Pero la primera vez que se publicó algo de esto es en 1911, fue Chaplin, que se preguntó cuán lejos estaban estos sistemas no holónomos de ser hamiltonianos. Y empezaron a ver que en algunos ejemplos, estos corchetes de acá abajo eran mejores, o a veces eran Poisson, mientras estos no. Entonces ahí, en 1911, antes de los corchetes, antes de toda la geometría, lo que se preguntó Chaplin, disculpen, acá están las ecuaciones de movimiento que no las mencioné, lo que se preguntó Chaplin era, ¿serán estas ecuaciones hamiltonianas? ¿Habrá algo en este proceso de reducción que hace que estas ecuaciones sean hamiltonianas mientras estas no? Desde el punto de vista geométrico, ahora sabemos que esa pregunta la podemos hacer analizando la identidad de Jacobi. Este corchete no verifica la identidad de Jacobi. ¿Será que este la verifica? Ese es el problema de hamiltonización, es estudiar las propiedades de estos sistemas acá abajo y ver si tal vez después de una reducción los sistemas se transforman en hamiltonianos. Y ahí vamos a poder tener todas las propiedades de los sistemas hamiltonianos, mismo descritos en estructuras Poisson, no simpléticas. Pero ya es un paso enorme poder tener ahí abajo sistemas hamiltonianos. Entonces, la idea es, ¿será que en este proceso de reducción hay un cambio de propiedades, tal que este corchete tiene mejores propiedades que este? O sea, si este dijimos que no tenía ni siquiera una foliación, este podría tener algún tipo de foliación. ¿Ok? Entonces, ese es el problema de hamiltonización. La idea es que vamos a analizar un poco estas identidades de Jacobi. La vamos a llamar phi a esta identidad de Jacobi, así no tengo que escribir todo esto todo el tiempo. Esta va a ser esta identidad de Jacobi, esto sería la suma cíclica, no la identidad. La suma cíclica es igual a phi. Vamos a analizar algunos ejemplos, a ver si phi es 0 o no.
Bien, empezamos por el disco que rueda, el clásico, el más simple, y vemos que una vez que escribimos el corchete y hacemos la reducción, este phi, la identidad de Jacobi, se verifica. El phi es 0. Entonces el bracket es Poisson. Estamos saliendo de algo que no es Poisson, y el ejemplo más simple, pumba, caemos en una cosa que es Poisson. Entonces este ejemplo, no estoy diciendo que el ejemplo sea hamiltoniano, estoy diciendo que después de una reducción, el ejemplo se transforma en hamiltoniano. ¿Ok? El ejemplo antes, la única forma que sea hamiltoniano, uno de estos ejemplos, es que esa distribución de vínculos sea integrable. Y no lo es, no es integrable esta distribución de vínculos. Pero después de una reducción sí se transforma en integrable. Bueno, acá tenemos más. Con la patineta esta, una vez que vamos al espacio reducido, vemos que el corchete admite una foliación. Eso es lo que podemos ver. Y ahora aparecen varios ejemplos, estos 3 ejemplos, 2 ejemplos que escribí acá y tenemos más, donde la identidad de Jacobi escribí así por varias razones. Una es porque en principio es diferente de 0 cuando calculamos, y segundo es porque una identidad de Jacobi es un horror para ser calculada a mano. Es una cuenta horrorosa. Entonces hay que entender un poco más, y es la geometría lo que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en estos ejemplos. Entonces las identidades de Jacobi en estos ejemplos fueron calculadas bastante así a mano, bien complicadas. Este es la bola Chaplin. Este es un ejemplo que no mencioné, un ejemplo, ¿dónde está? Acá. Este es el cilindro, tiene una dinámica bien interesante, porque el cilindro tiene esa dinámica que una vez que la bola está dentro, sube y baja, sube y baja. A veces podemos ver ese efecto cuando con un jugador de básquet tira la pelota al aro, la pelota hace esto y vuelve a salir. Esa es la dinámica de esta bola rodando dentro de un cilindro. Acá hicieron como no sé, sacaron unas super fotos y se ve como la pelota sube y baja, la bolita. Bueno, lo importante es esto. Apareció acá en el año 2003, ya que cuento que en el año 2003 apareció un paper de Borisov y Mamaev diciendo que ellos habían encontrado un corchete que describía esta dinámica de la bola Chaplin, cuya suma cíclica era 0. O sea, la identidad de Jacobi se verificaba. Y lo hicieron a mano. Y la verificación de eso es tremenda. Es muy difícil hacer esas cuentas a mano. Y acá tenemos más todavía, tenemos estos ejemplitos de los que ya hablamos, y la bola rodando sobre una superficie de revolución. También la identidad de Jacobi es muy difícil de verificar. En general es diferente de 0 en todos estos casos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Acá esto fue mi aporte con un montón de otras personas que fueron trabajando conmigo en estos años. La idea es la siguiente. La idea es que nosotros estamos generando, acá vamos a empezar desde este lado, un sistema no holónomo. Tiene asociado una estructura de almost Poisson. Y si reducimos, a veces se transforma en almost Poisson, a veces no. A veces es almost Poisson, a veces es Poisson. No sabemos bien cuánto. Entonces la idea fue pensar si no existen otros corchetes que no sea el corchete no holónomo. Si ustedes piensan, el corchete no holónomo está dado por la dos forma canónica. Entonces la idea es pensar por qué nos tenemos que quedar en la dos forma canónica. En lugar de trabajar con la dos forma canónica, podemos trabajar con la dos forma canónica más un término. En términos físicos podríamos pensar como si fuera un término magnético que adicionamos. Y así generar otros corchetes. Entonces la idea es que podemos tener una familia de corchetes, que son estos, y reducir todos los que sean invariantes. Está bien, acá estamos hablando de esto que se llama gauge transformation por una dos forma. Si esa deformación, ese término magnético B que adicionamos es G invariante, vamos a poder reducir todos los corchetes y analizar dentro de esta familia si hay alguno que es twisted Poisson o no. Eso fue, twisted Poisson sería, disculpen, ¿qué es Poisson o no? Nosotros también trabajamos con twisted Poisson, pero hoy no voy a hablar de eso. La idea es que después hay que encontrar la B,
que resuelve, o sea, la deformación que nos hace, que nos genera un corchete cuya reducción sea Poisson. Esto fue un trabajo de muchos años. El diagrama, acá más o menos puse en colores para que vean. El diagrama la idea esta surgió con Luis García Naranjo, que es un colaborador de México. Fue la idea de generar nuevos brackets para ver si alguien en esta familia verifica las propiedades. Y encontramos ejemplos en los que esta idea servía, que exactamente es en la bola Chaplin, fue nuestro primer ejemplo. La deformación no es que a nosotros se nos ocurrió cómo deformar, la idea es que usamos unas herramientas que ya existían en geometría sintáctica, geometría de Poisson, que son estas gauge transformations o transformaciones de calibre, o B-fields también se llaman, fueron definidas por Alan Weinstein y Severa. Nosotros usamos esas herramientas para definir estas deformaciones. Y finalmente, la idea de estos twisted Poisson que yo mencioné, también aparece en la definición, tampoco es nuestra, de estos twisted Poisson, son brackets que admiten una foliación, pero en cada hoja tiene una forma que no necesariamente es simétrica. Aparecieron estos corchetes en otros ámbitos, hasta más, sí, en otros ámbitos, y nosotros encontramos los primeros ejemplos en mecánica usando estos corchetes. Y después con mi alumno de doctorado, Luis Yapu, encontramos las dos formas que hace que la deformación que uno genere sea exactamente el corchete que queremos. O sea, encontramos este corchete que describe la mecánica que nosotros queremos, cuya reducción puede ser Poisson o puede ser de este tipo twisted Poisson. Entonces, esto fue lo que yo hice, me llevó muchos años, y varios artículos, no fue uno solo, ¿no? Como en cada artículo íbamos dando un paso. Acá los conceptos que aparecen son las cantidades conservadas de los sistemas, aparecen los conceptos de integrabilidad y de dinámica, conceptos de dinámica. Todo eso aparece un poco en estas ideas y las cosas que hay por detrás para definir estas dos formas que va a generar este bracket, que es el que nosotros queremos, de la dinámica y que es Poisson. Entonces ahí podemos volver a nuestros ejemplos. Y vemos que este fue el primer ejemplo que nosotros trabajamos. Luis, son dos Luises. Luis García Naranjo, que es el mexicano, él ya había trabajado con este ejemplo y había encontrado a mano las cosas. Nosotros usamos todo el formalismo dado por Alan Weinstein y vimos que podíamos deformar el bracket no holónomo y encontrar y el reducido iba a admitir una foliación. Este fue el primer ejemplo de twisted Poisson brackets en mecánica. Después trabajamos bueno, estos son otros ejemplos, la bola, el cilindro, los sólidos de revolución y esta bola. Los tres ejemplos, estos tres ejemplitos, admiten una deformación y cuya reducción es Poisson. Entonces, estos tres ejemplos podemos decir que una vez que hacemos una reducción, el sistema es hamiltoniano, después de una reducción. Y la forma sistemática de encontrar esas dos formas fue lo que yo hice con mi alumno, con Luis Yapu, y trabajamos este ejemplo. Entonces, bueno, eso fue básicamente lo que yo estuve haciendo estos años. Muchas gracias. No, gracias a vos, Paula, de vuelta. Estoy tratando de prender la cámara para que veas los aplausos.
Ahí prendiste la cámara, ya lo estoy viendo. ¿Ya se prendió? Ah, Sí. así son los aplausos de todos. Muy bueno. Buenísimo. Bien. Me encantó la reseña histórica que hiciste a lo largo Mm. de toda la charla. Qué bueno. Sí, siempre, ¿Puedo aunque... preguntar algo? O preguntamos Claro. primero. No, iba a hacer un comentario, digo que aunque sea del área y estudie estas cosas, está buenísimo que siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Siempre hay alguna cosa que la dicen de una manera que decís, ah, qué lindo esto, como dicho así, ¿no? Como que contado tan redondito todo. Muy linda, Poi, re linda la charla. ¿Puedo Sí, preguntar? sí, claro, claro. Ahí, Paula, en el ejemplo que pusiste, cuando estabas construyendo el álgebra de Lie de SO3, que apareció el dual del álgebra de Lie y el corchete de Poisson. Eh, no sé bien, ¿no? Pero me imagino que esa álgebra de Lie tiene una estructura de biálgebra de Lie, con un corchete de Lie y un cocorchete, o algo así viene, porque el dual también es una álgebra de Lie. Y existe, en cuantización existe una forma de torcer los corchetes y los cocorchetes que se llama torcimiento, twisting, que se llaman se tuercen los corchetes de Lie o los cocorchetes. Y vos trabajaste sobre torcimientos de corchete de Poisson, que son como la parte infinitesimal a veces, algunas veces, en cuantizaciones, en álgebras cuantizadas de las comultiplicaciones, ese tipo de cosas. Los torcimientos que miran ustedes, ¿son torcimientos de los corchetes canónicos de Poisson? ¿Hay una forma de ir de algo canónico a lo que encuentran ustedes o no tienen nada que ver unos corchetes con los otros? ¿Se entiende la pregunta? ¿Es como un proceso que vos le puedes aplicar a una maquinaria, algo estándar para tener Ah, algo nuevo? ¿O, no, son, y después son dos volver cosas. o no? Sí, una es la deformación, esa que yo hago, y Sí, con esas deformaciones podés ir de un Poisson a un twisted. sí. Pero del Poisson, sí, ok. Y el Twisted Poisson, ese no es Poisson o perdés propiedades, no mantenés. Perdés- ¿Qué propiedades Tenés una foliación, tenés hojas Sí. presimplécticas. Y el Discúlpame, tenés hojas almost simplécticas. ok, en En términos Poisson algebraicos, tenés para que. hojas simplécticas, Sí. en Poisson tenés hojas simplécticas y el otro tenés hojas almost simplécticas, tenés formas que no son cerradas en cada hoja. Para que lo pongo en términos que entiendo. En el corchete Poisson satisface Jacobi. Sí, Claro, el horno Cuando vos Poisson. lo, cuando vos lo torcés, perdés Jacobi. sí, te aparece esto. ¿Qué te aparece? Voy a compartir. Acá en el muchas gracias. Acá, Lo pusiste en castellano, ¿no? GH, sí, más cíclico. Sí, sí, el cíclico. Ujú. Esto aparece unas tres formas cerradas en los campos hamiltonianos. Sí, ok. Sí. De hecho, así, hay dos artículos donde se definen estos twisted. Uno es este de Weinstein-Severa y el otro es Klimchik-Strabo. Y ese es más físico. Y no Creo está que hecho. si Porque querés eso ver. parece como una estructura cuasi Poisson o algo así, como para otras estructuras existe eso. Cuando no anda la asociatividad, uno mete un tres ciclo y aparecen las cuasi estructuras de cosas. Y eso tiene una pinta bárbara, ¿no? Hay nadie que lo vio categóricamente eso. Sí, yo no te sabría decir, pero Mm. podría ser. Yo te pregunto porque yo justamente estoy haciendo eso, estoy formando corchetes de Lie y, y junto con los corchetes de Lie, que son biálgebras de Lie, y tratando de entender esas deformaciones por cuantización, más o menos, ahora le agarré la mano, pero son muy particulares, entonces
quizás acá hay ejemplos de cosas que no son tan particulares y están buenas, pero me tendría que entender bien. Pero si se pierde tanta estructura, no sé, tendría que verlo bien, pero bueno, parece re interesante. Muchas gracias por la charla. Y en dimensión infinita, ¿qué se puede hacer de todo esto, Paula? No sé. No sé. Pero hay trabajos, digamos, digo, si uno quisiera aplicar este tipo de cosas a mecánica de fluidos o otro tipo de Sí, sistemas. hay trabajos de François. Ujú. François trabajó con estas cosas y él lo que hace es, en el grupo, trabaja sobre el grupo de difios, ahí trabaja sobre, Claro, y empieza con los brackets de Lipoisson, todo en dimensión infinita. Claro. claro, Y él hizo algunas cosas, pero así de no, no. claro, claro, claro. Es mecánica de fluidos, sí.